Las animaciones son una parte importante de nuestras aplicaciones. Le dan vida a la aplicación y le indican al usuario que la aplicación está haciendo algo o que es algo más allá que simplemente un recurso estático. Es por eso que en este vídeo te voy a mostrar cómo tú puedes agregar animaciones como esta que estás viendo a tus aplicaciones en React Native. Para poder agregar este tipo de animaciones vamos a utilizar Lottie Files. Lottie Files es una plataforma en la que tú puedes encontrar archivos Lottie creados por otras personas y descargarlos de forma gratuita. Tiene un límite, pero el límite es bastante alto, así que no hay que preocuparse por eso. Además, esta plataforma te permite editar estos archivos o crear tus propios archivos Lottie utilizando, por ejemplo, un programa como After Effects. Ahí depende de lo bueno que seas tú creando animaciones. Luego lo puedes subir aquí y puedes generar tu archivo Lottie o tu archivo .json para poder utilizarlo posteriormente en tu aplicación. Este tipo de archivos nos van a dar un control mucho mayor sobre la animación. Y hoy te voy a explicar cómo vas a poder utilizar esa animación de diferentes formas. Si entras en la página web de Lottie Files y te vas a la parte de Products, vas a poder ver una sección de Free Animations y aquí vas a poder descargarte todas las animaciones gratuitas que estás viendo. Obviamente las que son pro vas a tener que pagar una suscripción. También existe Lottie Lab. En Lottie Lab puedes ver algunos ejemplos de Lotties y si te atreves puedes intentar crear tus propios Lotties utilizando su editor. A mí como esto de editar se me da fatal, pues prefiero utilizar Lotties que ya estén creados o incluso pagarle a alguien para que me los haga, pero yo el tema de utilizar el editor soy malísimo. Pero como puedes ver aquí, el editor es bastante completo y te permite hacer animaciones con diferentes formas geométricas o incluso subir tu propia animación y poder editarla desde aquí, como por ejemplo cambiar colores, etc. Para poder empezar, lo primero que voy a hacer es crear una aplicación desde cero utilizando Expo. Además voy a estar utilizando PNPX, que es el gestor de paquetes que a mí me gusta. En este caso voy a utilizar el comando pnpx create_expo_app@latest para poder crear una aplicación con Expo en su última versión. Como nombre de la aplicación le voy a poner animated-app, porque es una aplicación de ejemplo, y vamos a esperar a que se instalen todos los paquetes. Una vez creada la aplicación, vamos a movernos a la carpeta Animated App para poder acceder al proyecto y vamos a abrir esta carpeta con el editor que más os guste. En mi caso voy a estar utilizando Cursor. Ahora que tenemos ya la plantilla que nos crea Expo, lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar la librería que vamos a necesitar para poder utilizar los archivos Lottie. Para poder instalar esta librería ejecutamos pnpm i de install lottie-react-native y esperamos a que la librería se instale. Te voy a dejar en la descripción el link al repositorio de esta librería para que tú puedas ver cómo se utiliza la librería y si tienes algún problema puedas consultar las issues o las pull requests para ver si se soluciona el problema que tú estás teniendo. Además, en la parte de instalación podrás ver cómo aparece el comando que yo acabo de utilizar para poder instalar la librería. Una vez que se ha instalado ya la librería, lo que vamos a hacer es inicializar nuestro proyecto. Para ello vamos a ejecutar pnpm start. Esto lo que va a hacer es iniciar nuestro servidor de Expo y una vez que tengamos iniciado nuestro servidor vamos a poder apretar la tecla I y que se nos abra el emulador de iOS. Si estás utilizando Expo, al abrir el emulador por primera vez seguramente te preguntes si quieres instalar la versión recomendada de Expo Go. En este caso yo le voy a dar que sí y vamos a esperar a que la instalación se complete. Cuando la instalación haya terminado se nos va a abrir el emulador de iOS, en este caso con un iPhone SE, y se nos va a abrir el proyecto de ejemplo que se nos ha creado. Una vez que tenemos el proyecto ya creado y abierto, lo siguiente que voy a hacer va a ser limpiar el proyecto de cosas que no necesito. Por tanto, lo que voy a hacer es eliminar la carpeta tabs de dentro de la app. Lo siguiente que tengo que hacer al eliminar la carpeta tabs es modificar el archivo layout.tsx que está dentro de la app para poder indicarle las nuevas rutas que yo voy a estar utilizando dentro de mi aplicación de ejemplo. Vamos a modificar este archivo y le vamos a decir dentro de la parte de Stack y Screen que el nombre de nuestras pantallas van a ser Home y vamos a crear otro Stack Screen como el de Home y le vamos a decir que se llame Index. Además, vamos a agregar también dentro de las opciones que la animación que tengan a la hora de entrar sea de tipo iOS from right, que es una animación que a mí me gusta mucho. Aquí vosotros podéis experimentar con las diferentes animaciones que vienen por defecto y podéis poner la que más os guste.
Ya os digo que esta aplicación es una aplicación de ejemplo. Ni siquiera el nombre de las rutas estaría correcto, ya que el index suele ser por defecto la home, pero es el nombre que a mí se me ha ocurrido utilizar en este caso. Si te fijas, ahora cuando yo he guardado aquí arriba me aparece tabs, pero tabs yo ya lo he eliminado. Esto es porque al hacer el cambio de las rutas y no encontrar esos archivos, tiene cacheado aún la ruta anterior. Pero esto no te preocupes porque se va a solucionar cuando creemos los archivos que nos faltan. Para poder solucionar esto, lo que vamos a hacer es crear el archivo index.tsx, en el que ahora mismo le vamos a decir que simplemente cree un componente de tipo función que devuelva null. Así que vamos a hacer export default index, esto tiene que ser una function, export default function index, y le vamos a poner que returne null de momento. Y lo otro que vamos a hacer es crear un nuevo archivo home.tsx en el que vamos a hacer export default home y le vamos a decir también que devuelva null de momento. Así que ahora si guardamos y nos vamos a recargar la aplicación, vemos que nos sale la pantalla en negro. O sea que esto es totalmente correcto porque le estamos diciendo que devuelva null. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra pantalla principal, que va a ser la pantalla de index.tsx. Vamos a empezar a hacer las modificaciones para que se vean cómo a nosotros nos interesa. Lo primero que voy a hacer va a ser, dentro de la carpeta Assets, crear una nueva carpeta que se llame Lotis, que va a ser donde yo almacene todos los archivos Loti que me descargue de Loti Files o de la página que a mí me apetezca. Cuando hayáis seleccionado un archivo dentro de Loti Files, lo que tenéis que hacer es hacer clic en descargar como Loti JSON, que es esta opción de aquí. Le dais a descargar y una vez que lo habéis descargado, metéis los diferentes recursos dentro de la carpeta Lotis en Assets. En este caso yo le he llamado Lotis porque me parece lo más cómodo y lo más claro a raíz del proyecto, pero lo podéis llamar como vosotros queráis. Lo siguiente que vamos a hacer dentro del archivo index.tsx es crear un Safe Area View. Este Safe Area View lo que va a hacer es que nos va a dar una zona de a salvo dentro de la pantalla. Por tanto, nos va a evitar que nuestro contenido se ponga por debajo de la status bar o por debajo de la barrita que tienen los iPhones para hacer las diferentes animaciones. Por tanto, si yo ahora pongo el texto hola y le pongo un estilo para que tenga el color blanco, vamos a ver que el texto hola va a aparecer justo debajo de la status bar. Sin embargo, si yo ahora quito la Safe Area View, la elimino, así, si te fijas, el texto hola está justo debajo de la status bar y eso no es lo que queremos. Por tanto, es importante utilizar siempre el Safe Area View. Ahora que ya sabes cómo funciona el Safe Area View, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un Loti View. Loti View es el componente que yo te quería mostrar en este vídeo, que lo vamos a importar de Loti React Native. En este caso, el componente Loti View necesita de un source, que va a ser un archivo JSON importado de los que tenemos dentro de la carpeta Lotis, va a tener una propiedad loop, porque quiero que se repita en bucle, y le voy a decir que se autorreproduzca para mostrarte cómo funciona esta animación. Lo siguiente que tenemos que hacer es importar el archivo JSON que queremos mostrar dentro de nuestra pantalla. En este caso va a ser el coche. Por tanto, importamos card desde la ruta en la que tenemos nuestros assets y vamos a poner este car dentro del source. Ahora, si te fijas, al guardar nos va a dar un error. Esto es porque yo he hecho la instalación del paquete, pero no he recargado el servidor. Por tanto, el servidor de Expo todavía no sabe que ese paquete ha sido instalado. Así que lo que voy a hacer va a ser ir a la terminal, parar el servidor de Expo y volver a ejecutar pnpm start. Ahora recargamos la aplicación y ya está, desaparece el error. Pero hay un problema y es que no se está viendo nuestro Loti View. Y eso es básicamente porque no tiene un height. Así que vamos a agregar los estilos y le vamos a agregar un height del 100%. Y ahí podemos ver cómo nuestra animación se empieza a reproducir de forma automática y se reproduce en bucle. Lo siguiente que voy a hacer para que la aplicación quede un poco más ordenada es crear una constante styles con todos los estilos en la parte inferior, que así es como se suele definir en las aplicaciones hechas con React Native. Para poder hacer esto importamos StyleSheet de React Native y le decimos que haga un stylesheet.create y dentro podemos agregar las diferentes propiedades que queremos utilizar. En este caso voy a crear un estilo que se llame Loti, que tenga un width del 100% y un height de 250, por ejemplo,
y se lo voy a poner al componente LotiView. Y ahora vemos que se ha hecho un poquito más pequeño y se ha puesto en la parte superior. Ahora lo que quiero hacer también es que el Safe Area View ocupe el 100% de la pantalla. Por tanto, voy a crear un estilo para el Safe Area View que le voy a decir que tenga un flex de 1 y de esta forma va a ocupar toda la pantalla. Visualmente no se aprecia, pero si empezáramos a agregar diferentes componentes veríamos como si no le ponemos el flex de 1 simplemente se apelotonarían todos en la parte superior. Ahora que ya tenemos nuestro Loti y ya sabemos cómo utilizarlo, vamos a intentar manipularlo como a nosotros nos dé la gana. Por ejemplo, para poder pararlo, para poder volver a reproducirlo o incluso para reproducirlo a la inversa, ya que hay animaciones que a lo mejor nos interesan que se reproduzcan en ambos sentidos. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser crear una referencia para este componente y vamos a definir la constante carLoti, que va a utilizar el useRef de React, que tenemos que importarlo en la parte superior, y en este caso, como estoy utilizando TypeScript, le voy a decir que utilice el tipo LotiView. Esto es básicamente para que no me dé un error y para que luego a la hora de utilizar la referencia el propio editor sepa qué propiedades o qué métodos tiene esta referencia. Pero si tú no estás utilizando TypeScript, no te preocupes por esto que está dentro de estas llaves angulares. Y le voy a decir que se inicialice en null. Por tanto, ahora lo que puedo hacer es acceder a la referencia carLoti y empezar a manipular la animación como yo quiero. Para poder hacer eso voy a crear unos botones. Por tanto, vamos a crear una view aquí abajo que la vamos a importar desde React Native y dentro de esta view vamos a agregar un Touchable Opacity, que si no sabes React Native, pues básicamente esto es como una especie de botón, que cuando tú lo clicas se hace un poco de opaco y hace como ese efecto de botón. Así que vamos a importarlo también desde React Native y lo agregamos dentro de nuestra view. Vamos a agregar el Touchable Opacity y le vamos a agregar dentro un icono. Para poder agregar iconos, si ya has creado la aplicación con Expo como he hecho yo, te vas a fijar que en la carpeta Components hay un componente dentro de UI que se llama Icon Symbol. Este Icon Symbol te viene ya creado por el propio Expo y te ayuda a agregar los iconos de una forma más sencilla, tanto para iOS como para Android. Por tanto, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar este componente que ya nos viene creado, lo importamos desde Components UI Icon Symbol y este componente necesita tener dos propiedades obligatorias. Una es el name, que va a ser el nombre del icono, que si no sabes cómo se llaman los iconos, pues simplemente pones name igual, abres las comillas y te va a empezar a sugerir diferentes iconos que tú puedes utilizar. En mi caso voy a utilizar el icono de pausa y aquí, como ves, me está diciendo que además le falta la propiedad color. Por tanto, le vamos a agregar un color, que en este caso va a ser el color negro, porque yo voy a querer que el botón sea blanco. Así que lo que vamos a hacer también para que este botón se pueda ver, que ahora mismo está ahí pero no se ve porque es todo negro, es agregarle unos estilos al propio botón, es decir, al Touchable Opacity. Además voy a aprovechar para agregarle unos estilos a la vista y que esta vista se vean los botones todos en una fila. Así que vamos a agregar el estilo Button Wrapper y aquí le vamos a agregar un Flex Direction que sea Row, aquí, y le vamos a agregar también que tenga un Align Items Center. Y además le vamos a agregar un Gap para que la separación entre los diferentes botones sea de 10. Y por último, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un padding horizontal para que tenga una separación en los lados derecho e izquierdo de 10. Además, le vamos a decir que el contenido nos lo justifique al centro, con Justify Content Center. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar los estilos al botón, como os comentaba antes, que vamos a crear un nuevo estilo que se llame Button. Ahora lo agregamos dentro de nuestro Style Sheet, agregamos el Button, le decimos que tenga un padding de 10, un border radius de 8 y además le vamos a decir que tenga un background color que sea de color blanco. Y ahora ya tenemos aquí nuestro botón. Pero de momento lo pulsamos y este botón no hace nada. Y esto es porque le tenemos que agregar nosotros la función que tiene que hacer. Por tanto, vamos a agregarle aquí
a nuestro botón un onPress para indicarle qué tiene que hacer cuando el usuario presione este botón. En este caso le vamos a decir Stop Car. Y Stop Car lo vamos a definir aquí arriba como una función. Por tanto, función Stop Car. Y le vamos a decir que lo que tiene que hacer esta función es básicamente acceder a la referencia carlotti, que ya la tenemos creada en la parte superior, que es esta de aquí. Por tanto, carlotti.current, ya que es una referencia. Y ahora, si existe, por tanto, vamos a agregar el signo de interrogación, le vamos a decir que lo ponga en pausa. Que este es un método que tiene el LotiView. Así que ahora yo, si guardo mi archivo y aprieto el botón, la animación se pone en pausa. Pero cuando yo vuelvo a apretar el botón, esta animación no hace nada. Obviamente porque lo único que está haciendo el botón es pausar. Y ya está. Por tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el botón de pausa, pero con un botón de play. Así que vamos a hacer nuestro Touchable Opacity, nuestro Icon Symbol, el nombre que le voy a poner en este caso es Play, y el color también va a ser negro. Además, al botón le puedo agregar el mismo estilo que tiene el botón de arriba, para poder reutilizarlo, y ya tenemos el botón de play creado. Ahora solo nos queda crear la parte de la función. Así que agregamos un onPress y le decimos play car. Ahora definimos arriba otra función que se llame play car, exactamente como hemos hecho con la de stop car. Hacemos referencia a carlotti.current, interrogante, y le decimos que le dé al play. Perfecto, así que ahora si apretamos el play se empieza la animación y si apretamos el pausa se para. Genial, pues ya podemos ahora mismo interactuar con nuestra animación. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar otro botón para poder girar el coche y hacer que la animación vaya al revés. Así que vamos a agregar otro botón, otro Touchable Opacity con su propio Icon Symbol, que va a tener el nombre en este caso de Repeat, para que aparezca un símbolo como de girar, y el color va a volver a ser negro. Ahora agregamos los estilos del botón exactamente como hemos hecho con los dos anteriores y listo, ya tenemos nuestro botón de Repeat. Ahora tenemos que crear otra vez nuestro método en el onPress. Hacemos onPress y le agregamos un método que se va a llamar SwapCar. En este caso es básicamente para girarlo, es decir, que la animación vaya hacia atrás. Creamos la función SwapCar. Para poder girar el coche, primero necesitamos acceder a la referencia Carlotti, pero necesitamos también un estado para saber si el coche está yendo hacia adelante o está yendo hacia atrás. Por tanto, vamos a crear una nueva constante, un nuevo estado, que se llame isSwapped, y que para poder setearle su estado, un método que se llama setIsSwapped y que por defecto va a tener el valor de false. Esto lo vamos a hacer utilizando el método useState de React. De esta forma vamos a saber si el coche está volteado o no. Así que ahora lo que vamos a comprobar aquí es que si dentro del método SwapCar, que si el coche está volteado, es decir, isSwapped, lo que tiene que hacer es reproducirse normalmente, es decir, hacer un carlotti.current.play. De esta forma el coche empezará a reproducirse hacia adelante, como normalmente. Sin embargo, si el coche no está volteado, lo que queremos es que vaya hacia atrás. Por tanto, vamos a utilizar el mismo método, pero en este caso le tenemos que decir que empiece desde el final y se reproduzca hasta el principio. Para que puedas ver esto de una forma más sencilla, vamos a volver a abrir la página de Lotifiles, y si vamos al editor de lotis de los lotis que tú te has descargado, vas a poder ver que en la parte inferior hay una especie de frames que van desde 0 hasta el frame final. En este caso, para la animación que te estoy mostrando, es de 105, pero cada animación tendrá su frame final. Por tanto, lo que tendrás que hacer es irte a este editor y ver cuánto dura la animación. De esta forma, tú, ejecutando el método play, le vas a poder decir que reproduzca un número de frames concreto. En este caso, yo voy a reproducirlo desde el final hasta el principio, pero no tienes por qué hacerlo así. Si tú, por ejemplo, quieres simplemente un bucle que vaya desde el frame 10 hasta el frame 14, puedes decirle que reproduzca únicamente esos frames. Esto depende de ti. Aquí
Tú tienes el poder para poder decirle qué frames tiene que reproducir. En mi caso lo voy a reproducir desde el último hasta el 0. Así que como yo quiero ir del final hasta el principio, le voy a decir que reproduzca desde el frame 181 al 0. De esta forma, el coche empezará a ir desde adelante hacia atrás, porque va a reproducir la animación a la inversa. ¡Genial! Ya lo tenemos. Ahora lo único que nos falta es decirle que cada vez que se ejecute el método swapCard, que nos cambie el estado del coche para saber si está o no girado en todo momento. Así que vamos a decirle set isSwapped a no isSwapped. De esta forma, cada vez que le hagamos clic, se va a invertir el estado. Y así, cuando le vayamos dando clic al isSwap, lo va a cambiar. Ahora, si pausamos, se pausa, y si le damos hacia atrás, pausamos y le damos a play, va a empezar a reproducirse para adelante. Pero eso es un error, ya que si el coche estaba yendo hacia atrás, al darle al play debería seguir yendo hacia atrás. Para poder cambiar esto, vamos a tener que modificar el método playCard para que utilice el estado isSwapped. Por tanto, le vamos a decir que si isSwapped, lo que tiene que hacer es reproducir el coche hacia atrás, utilizando lo mismo que hemos hecho abajo, el método play desde el 181 al 0. Y si no está swapped, simplemente que lo reproduzca normal. De esta forma, si ahora el coche va hacia atrás y lo pausamos, el coche al darle play seguirá yendo otra vez hacia atrás. Esta referencia también nos permite utilizar el método resume, que esto lo que hace es que continúa la animación desde donde lo habías dejado. El problema es que al utilizar el resume no podemos aplicar ese swapCard, ya que si el coche va para atrás pero le hacemos el resume, el coche empieza desde donde está pero hacia adelante. Y no hay una manera de pasarle a este resume para que continúe desde el estado en el que está y que vaya la animación hacia atrás. Así que lo que vamos a hacer básicamente es no utilizar el resume y vamos a dejarlo como lo teníamos antes para que si el coche está yendo hacia atrás y tú le das a play, la animación siga yendo hacia atrás, aunque no empiece desde el punto en el que debería. De todas formas, quiero que sepas que ese método resume existe por si lo necesitas utilizar. Así que ya tenemos la manera de manipular nuestra animación, ya sea para pausarla, para darle play o para invertirla. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar un botón para ir a la siguiente pantalla y continuar con el tutorial. Así que vamos a crear un link que lo vamos a importar desde Export Router y le vamos a decir que este link vamos a importarlo desde Export Router, que vamos a utilizar también todas las comillas que sean comillas dobles para que básicamente se mantenga la misma estructura. Vamos a eliminar esto aquí, vamos a quitar esto de aquí, listo. Y ahora lo que le vamos a decir a este link es que tenga un href y que vaya a /home, ya que es la ruta que nosotros tenemos definida en nuestro layout. Y va a tener el texto preparar viaje. Y así vamos a irnos directamente a la siguiente pantalla. Pero ahora, como el link está en color negro, no se ve el botón. Así que vamos a agregarle unos estilos antes de continuar. Lo vamos a llamar Travel Button y le vamos a poner aquí abajo los estilos al Travel Button, que va a tener un background color que va a ser el 5C3F6B. A continuación vamos a agregarle un color para que el texto sea de color blanco. Vamos a agregarle también un font weight para que tenga un grosor un poco más ancho, lo vamos a poner en bold. Le vamos a agregar también un padding de 10. Le agregaremos también un border radius de 8. Vamos a agregar también un text align center para que el texto de nuestro botón esté centrado y un margin horizontal de 10 para que también tenga un espacio en los laterales. Por último, vamos a agregar también un margin top que sea auto. De esta forma haremos que se ponga en la parte inferior de la pantalla. Y ya para finalizar vamos a agregarle un margin button para que se ponga al final de la pantalla pero deje un margen al final de 10.
Y con esto ya tenemos aquí nuestro botón listo para poder ir a la siguiente pantalla, que si le damos nos lleva a una pantalla en negro porque la home de momento devuelve null. Y ya estamos listos para ir a editar nuestra home y seguir utilizando las animaciones Lottie. Lo que te quiero mostrar ahora en la página home va a ser mucho más sencillo, pero quiero mostrarte también cómo puedes, con los diferentes estados de tu aplicación, modificar las propiedades dentro del componente Lottie View. Así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser exactamente igual que hemos hecho en el index, es crear un Safe Area View. Este Safe Area View lo vamos a importar desde React Native y vamos a importar también el componente Lottie View de Lottie React Native. A este componente le vamos a decir que tenga un autoplay, que tenga un estilo que vamos a crear en la parte inferior como anteriormente, del styleshield.create, y le vamos a agregar un estilo al Lottie que sea un width del 100%, de momento le vamos a agregar solo un width del 100%. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser importar nuestro Lottie. En este caso vamos a importar el travel que viene de assets Lottie travel.json y vamos a importar también el astronaut que viene exactamente de la misma carpeta. En este caso lo que yo voy a querer hacer es que si el viaje todavía no ha empezado muestre el source travel y si ha empezado que muestre el astronauta. De momento vamos a poner que muestre el travel por defecto y luego te voy a mostrar cómo hacer que se cambie al astronauta. En este caso yo lo que voy a hacer es agregarle dentro de los estilos que también tenga un height de momento del 80%. Y así vamos a poder ver directamente cómo empieza nuestra animación a reproducirle. Y le voy a poner también de momento que tenga un loop a false. Uy, me he equivocado, esto es el autoplay. Vamos a quitar esto y vamos a ponerle el loop que sea false por defecto. De esta forma la animación simplemente se va a reproducir una única vez. Ahora lo que vamos a hacer es crear un estado que es isTraveling y una función para asignar ese estado que se va a llamar setIsTraveling. Esto lo vamos a hacer utilizando el useState y por defecto le vamos a agregar el estado a false. Esto lo vamos a importar de React, que lo voy a mover aquí arriba del todo. Y ahora vamos a utilizar este isTraveling para decirle que si está viajando, me utilice la animación del astronauta. Y si no, que me utilice la del travel. Del mismo modo, voy a utilizar también este estado para poder actualizar el height. Así que le digo que si está viajando, utilice un height del 100% y si no, del 80%. Este básicamente es el motivo de que yo haya utilizado el height dentro de los styles y no lo haya metido dentro de la constante styles de ahí abajo, ya que si lo pongo en la constante styles de abajo no puedo acceder al estado del componente. Por tanto, lo tengo que hacer de esta manera. Por último, le voy a decir que únicamente sea un loop si está viajando. Ahora voy a agregar también un botón exactamente igual que hemos hecho en la pantalla del index, importándolo de React Native, y le voy a agregar a este botón un componente texto, que en este caso también lo vamos a importar desde React Native. Y este texto va a ser empezar viaje. Perfecto. Ahora vamos a agregarle unos estilos a este botón. Vamos a llamarlo Travel Button. Vamos a agregarle style.travel button. Este Travel Button va a tener un width de 100%, un background color que va a ser blanco, border radius de 8, un padding de 10 y vamos a decirle que tenga un align items center. Además, le vamos a agregar la propiedad onPrex y le vamos a decir que ejecute el método startTravel, que lo vamos a definir aquí arriba. Y le vamos a decir que este método lo único que haga sea poner el setIsTraveling a true, únicamente a true. Por tanto, solo se va a poder utilizar una vez y se va a poner en true y ya está. Por tanto, ahora lo que va a pasar es que cuando yo le dé al botón, se me va a poner el astronauta. Además, lo que quiero hacer es que si ya le he dado al botón, este botón se oculte y ya no se vea nunca más. Por tanto, lo vamos a meter dentro de esta condición y ahora en esta pantalla me aparece empezar viaje
y si yo le doy clic a empezar viaje, se me muestra el astronauta al 100% y en bucle. Por tanto, ya tendríamos nuestra aplicación 100% terminada utilizando Lotifiles. Recuerda que te dejo el código de esta aplicación y además el link a los Lotifiles en la descripción. Espero que te haya gustado, que te haya servido este pequeño tutorial y que hayas aprendido al menos a cómo utilizar y cómo manipular los Lotifiles. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete si todavía no estás suscrito y nos vemos en el siguiente.